two, one, al aire. Hola, muy bendecido, muy buen día para todos. Estamos muy contentos de que nuevamente estemos aquí compartiendo la palabra con ustedes. Yo declaro que usted está muy bendecido y que está preparado, listo para la enseñanza de hoy. Que la enseñanza de hoy es muy interesante, muy interesante. Así que damos gracias al Señor por todas las personas que nos han escrito, que nos han felicitado por los programas. Quiero que la persona que nos está viendo desde Vietnam, la familia cubana Que hoy ya se le mandó el libro que ya se le electrónico. mandó el libro electrónico, pues espero que le sea de mucho provecho. Así que vean el arbolito ahí no quiere decir que estamos en Navidad, es que yo no lo puedo quitar hasta Hasta marzo por lo menos. Porque el arbolito da alegría, porque porque tiene el niño de la luces. casa no quiere que le quiten el juguete. Mira, una vez más vamos a comentarle a la gente que nuestro ministerio específicamente se dedica a romper todo rudimento humano. Porque todo lo que los hombres, el ser humano, ha incluido en la liturgia de la iglesia, produce miedo, produce inseguridad y produce dependencia de los hombres. Y Dios no quiere ninguna de esas cosas. Entonces nuestro ministerio es distinto por eso. Por eso se llama Ministerio de Enseñanza, la palabra revelada. Que nosotros vamos a hablar cosas que aunque muchas veces no están escritas textualmente así en la Biblia, con los versículos bíblicos sí apoyamos lo que estamos hablando. Y nos damos a la tarea de quitar todo fetichismo, toda maniobra humana para Así que manipular no dependemos a la gente. de los hombres. A la gente. Así es. Entonces, otras veces le hemos dicho a la gente que para que ellos puedan saber cuando hay un mensaje que es de parte de Dios, no es lo bonito que hable el individuo, ni las palabras técnicas, ni las palabras raras, ni las palabras en griego, ni la prosopopeya, ni la verborrea que puede usar, sino un mensaje tiene que incluir que lo que tú estás hablando honre el plan de Dios, Así es. honre el sacrificio de Jesús y honre la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si un mensaje no tiene esos tres ingredientes, quiere decir que el mensaje llevaba como propósito a ser importante al individuo que lo está hablando, llamar la atención. Y muchas veces vemos, ahora que estamos en las distintas plataformas de Internet, antes yo nunca he sido navegador del Internet, ahora se da cuenta uno de cuánto invento Uf, traen la gente con el propósito de llamar la atención. Si tú, por ejemplo, enseñas y dices 1, ellos dicen 1 3/4, como para que la gente diga, mira, este sabe más que el otro. Y no se trata de esto, se trata de que la gente aprenda, que cuando se acabe el programa, la gente pueda decir, aprendí. O me quedé con una duda, la voy a preguntar. Ahí el apóstol Pablo dice que un mensaje también tiene que tener exhortación, edificación, consuelo, doctrina, revelación y ciencia. Tiene que tener eso. Si no tiene eso, no está diseñado para enaltecer a Dios, sino para que la gente diga que mucho sabe este individuo. Mira, hoy tenemos, no podemos contestarlas todas. Entonces, de todas las preguntas que nos llegan, yo tengo que escoger las que yo sé que hay la inquietud en muchas más personas. A lo mejor pregunta una sola, los demás o son se quedan callados, están acostumbrados a quedarse callados, porque en las iglesias donde van no les permiten preguntar. Ellos
aceptan todo lo que le digan a ellos, aunque sea un disparate. Entonces no están acostumbrados a preguntar, a aprender, que de eso se trata. Otras veces son un poco perezosos para eso. Pero hoy tengo dos preguntas ahí que van a tono con los mensajes que hemos hablado anteriormente, que yo creo que esa inquietud está en mucha gente. La primera pregunta me la hace una persona, esa sí la conocemos, que se llama Lacey. Y la pregunta que ella me hace es, ¿qué falta por cumplirse? De este panorama que nosotros estamos viendo, ¿qué falta por cumplirse? Entonces, yo no lo sé todo, para empezar por ahí, pero sí sé que hay unas cuantas cosas que se tienen que cumplir. ¿Ves? Por ejemplo, una de las cosas, y ya la estamos empezando a ver, y nosotros la venimos hablando o profetizando hace mucho tiempo, tiene que ser la desintegración de la Iglesia Católica Romana como institución, lo que es el Vaticano en sí. ¿Ves? Y entonces empezamos viendo que eso fue una visión que tuvo Daniel de la estatua aquella que él vio y que los pies tenían 10 dedos y eran de barro y se desintegraban. Bueno, eso tiene que pasar. Lo primero que hemos visto en la Iglesia Católica, no recuerdo qué papa fue, si fue el Papa Juan XXIII el que empezó con eso, de quitar las imágenes de dentro de la iglesia. Ya hoy en día es muy raro que tú entres a una iglesia católica como antes y veías a San Pedro, a San Lucas, a San Jacinto, a San Chucho, a San Petrarco, a todos los santos habidos por haber, los veía ahí. Ya él quitó eso, inclusive estaba dispuesto a quitar la imagen de la Virgen María, de María. Y ahí fue donde lo pararon, le dijeron, si tú quitas a María nos quedamos sin iglesia. ¿Ves? Eso ya pasó. Otra cosa que acaba de pasar es que el Papa Francisco ha admitido la unión de personas del mismo sexo para fomentar una familia, inclusive adoptar niños, cuando eso es antibíblico. No tiene nada que ver con la salvación de Dios. Dios no mira eso en cuanto a salvación, pero sí estamos yendo en contra de la creación. Por eso es que estamos viendo tantos fenómenos pasando, porque nosotros los seres humanos, en vez de amistarnos con la creación, estamos haciendo cosas que van en contra de lo que Dios creó, y eso trae consecuencias. Ahora yo voy a decir dos cosas que van a pasar más. La otra que va a pasar, y hoy estamos a ¿cómo? A 10. Estamos grabando día 10 de enero. ¿Ves? Con 3 de enero. Estamos grabando 3 de enero. Que el Papa, no sé si será este o el que venga, le va a dar permiso a las monjas para que oficien misas. Eso no se ha visto, eso es un sacrilegio, pero hay mujeres ahí que tienen más valor que muchos padres, muchos curas que hay ahí. Entonces eso lo vamos a ver pasar, eso falta por cumplirse. Y falta por cumplirse que uno de estos papas le dé permiso a los padres, a los curas y a las monjas para que se casen dentro de la iglesia, tengan familia y sigan impartiendo la misa. Porque el asunto no es que le quitan la misa, no, los dejan siendo curas, pero pueden tener su esposa y sus hijos. Cuando esto pase, la jerarquía grande de la Iglesia Católica no lo va a admitir. Y ahí es donde la iglesia se va a desboronar, se va a dividir como institución. Y yo quiero que la gente entienda que cuando hablamos de evangélico, no estamos hablando de las personas, estamos hablando del sistema evangélico protestante. Así es. Que es una mala copia del sistema católico romano, que es una mala copia del sistema judaizante. Porque en la Biblia, en la gracia, que es lo que está aquí, lo último que hay aquí, no existe nada de eso. Entonces, esas cosas, hay ya 2 que están cumplidas, faltan 2 más por cumplirse. Yo puedo estar equivocado, porque en ningún lugar de la Biblia dice eso.
Otra cosa que tiene que pasar es que la gracia rompe la tierra. La gracia. Porque la gracia es lo único que Dios pagó un precio para establecerla. Entonces la gracia tiene que arropar la tierra entera. Entonces la gente dirá, ¿pero cómo? Pues fácil. Si hoy existe gracia, es porque primero existió un sistema protestante. Porque el sistema que existía era el católico romano. Y vino el sistema protestante, de ahí vinieron los pentecostales, los carismáticos, los bautistas, etcétera, 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 etcétera. Y estamos en la gracia, porque esta es la dispensación. No, el libro se acabó ahí. Lo último que hay aquí es la gracia, porque Apocalipsis es un libro que ya está cumplido. Pasa que está mal colocado. Claro. Entonces, la gracia tiene que arropar el mundo entero. ¿Y qué me dirías tú a mí o a la misma hermana Lacey? Que de la misma forma que Martín Lutero, debajo de una azafrada, con un cabo de vela encendido, porque era prohibido a los sacerdotes de aquella época, estoy hablando de los años 1500, leer la Biblia, se ponía de noche con ese cabito de vela tapado por la sábana a leer la Biblia y leyó la mitad de un versículo. Mas el justo por su fe vivirá. Y eso lo revolucionó de tal manera que fue donde el papado y diseñó 95 protestas, o son las 95 tesis de Wittenberg, y las clavó públicamente allí en contra de la Iglesia Católica. Un hombre, por ese hombre Martín Lutero, es que viene el protestantismo, y por ese solo hombre es que estamos nosotros aquí. Entonces, ¿quién dice que un papa de esto Dios se le revele? ¿Quién dice que a un rabino Dios se le revele? Claro, claro. ¿Quién dice que a un imán de estos de los musulmanes Dios se le revele? Como ha pasado otras veces. Porque tú tienes el ministerio mesiánico. ¿Qué es el ministerio mesiánico? Pues el ministerio mesiánico es un grupo de judíos practicantes ortodoxos que se reúnen en la sinagoga, que estudian la palabra, y a uno de ellos se le revela el Mesías, Jesús. Y por eso se llama mesiánico, ministerio mesiánico. ¿Por qué se daña ese ministerio? Porque los evangélicos todos se metieron ahí. Los evangélicos se metieron donde no les pertenece estar a ellos, porque ya ellos tenían al Mesías. ¿Tú ves? Entonces, la gracia, pues por supuesto que se va a extender en el mundo entero. ¿Qué otra cosa falta por cumplirse? Nuestra transformación, como dice ahí en Filipenses capítulo 3, verso 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, yo no sé cuándo será, pero hay un momento en que podemos estar hablando aquí y somos transformados. Alcanzamos cuerpo de gloria idéntico al que tenía Jesús, como dice ahí, que traspasaba las paredes. Traspasaba las paredes, pero al mismo tiempo comía y bebía, porque lo enseña la palabra. Claro. Entonces, esas cositas faltan por cumplirse y otras más, que la lista, tú sabes, es larga, pero faltan todavía cosas por cumplirse. Entonces, hay otra pregunta de una hermana que se llama Hilda, y eso viene por el mensaje de hace 2 o 3 mensajes atrás, donde ella me pregunta que por qué la Biblia narra que Él murió por los muchos y no por todos. Pregunta valiosísima, la cual tiene su respuesta. Y si ella se recuerda, cuando nosotros hablamos, no recuerdo si fue en el mensaje Origen y Destitución del Diablo, creo que fue, hablamos de una simiente
que a veces se le llama la simiente de Caín, ¿ves? Que no salieron de Dios como nosotros, no tienen al Espíritu. Que en Isaías 58 dice que mintieron desde la matriz, había veneno en ellos desde que nacieron. Dice Timoteo que en una misma casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Dice en Hebreos capítulo 9 que a unos preparó Dios, los preparó Dios, y otros Dios tuvo la paciencia de esperar, porque esos son vasos de ira para destrucción. Y vemos el ejemplo en el arca, cuando Dios fue a cerrar el arca, le ordenó a Noé que pusiera dentro del arca los dos tipos de animales impuros o inmundos, una pareja, y de los limpios, mayor cantidad. Quiere decir que la intención de Dios siempre ha sido que estemos rodeados de esa mala simiente, que dice Judas, que no tienen al Espíritu, son ángeles caídos, que por alguna razón que yo desconozco, en un momento determinado, adquieren un cuerpo para poderse manifestar en la tierra y hacer daño. Y esa gente están en puestos importantes, como presidentes, maestros, jueces, científicos, periodistas, noticias, criminales y religiosos también. Claro. Porque nadie me vaya a decir a mí que aquel personaje famoso, Jim Jones, que era un pastor, y se fue para Guyana con toda su gente, y un día envenenó a 900 personas y se mató él. ¿Tú ves? Entonces, él no murió por todos, sino por los muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que él creó a su imagen y semejanza, y todo lo que salió de Dios regrese a Dios. Ellos no, ellos, dice en Ezequiel, que espantos serán y dejarán de ser. Espantos serán y dejarán de ser, y en el tiempo final, cuando la Biblia habla de un lago de fuego y de azufre, no es un lugar físico, sino que si tú piensas bien, todo lo que tú pongas, estilo Sodoma y Gomorra, en contacto con azufre o con fuego, se desvanece. Quiere decir que espantos serán y dejarán de ser. Son la tercera parte de los ángeles que fueron en pos de Satanás y se convirtieron en ángeles caídos, entiéndase demonios, y esa gente son la simiente contraria a la simiente de Dios. Por eso él no va a morir por esa gente. Claro. Porque esos, no importa a quién le predique, no están supuestos a recibir a Jesucristo, como Jesús le dijo a los fariseos de su época, a un grupo allí, en Juan 8 le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si ustedes fueran de Abraham, ustedes oirían mi palabra, pero ustedes no resisten mi palabra, porque ustedes son de vuestro padre el diablo. Y eran hombres que caminaban ahí y hablaban, y eran líderes religiosos. Esa es la respuesta por la cual él no murió por todos, sino murió por los muchos. Muy bien explicado. Entonces, hay preguntas que tienen mucha validez. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar de un tema que me han solicitado, que es sobre las 7 sangres de Jesús. Ush. Poderoso. Las 7 sangres de Jesús. Entonces, ahora te toca a ti leer un poquito, ve buscando en Apocalipsis 1. Vamos a leer primero. Y allá la gente, yo estoy confiado en que están apuntando. Así. No están simplemente oyendo. Allá están en sus casas, cuaderno, lápiz, pendiente.
Y No Biblia están- abierta. No, y televisor y celular apagado y todo. No están conversando, porque esta no es cualquier palabra. Así Esto es. no es lo que tú oyes por ahí cada domingo. Así es. Entonces, Apocalipsis 1:5, léelo. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ve? Entonces, primero, la sangre nos lavó. Ahora yo voy a leer en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, donde dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos Nos limpia. limpia. ¿De cuántos pecados? De todo. De todo pecado. O sea, nos lava, nos limpia. Lee tú en Apocalipsis 7:14. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, 1, nos lavó. 2, nos limpió. 3, nos emblanqueció. Ahora yo voy a leer en Hebreos capítulo 1. O sea, no estamos leyendo un versículo aislado. Porque así es que Claro. así es que se enseña la palabra. Claro. Tú tienes que tener testigo de lo que estás hablando. Claro. En Hebreos capítulo 1, en el verso 3, y tú vas buscando ahí en Romanos 5:9, Hebreos 1, verso 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Quiere decir que nos lavó, nos limpió, nos emblanqueció, nos purificó. Entonces tú lees ahí Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estando ya. O sea, quiere decir que ya yo no tengo que hacer más nada. Pues decirle a una gente que viene a la iglesia, ahora te tienes que bautizar, es algo falso, con toda falsedad, porque dice que la sangre ya Suficiente. nos justificó. Entonces hasta ahora hemos visto acciones, beneficios de la sangre. Nos lavó, nos limpió, nos emblanqueció, nos purificó, nos justificó. Y ahí en el verso 11 del mismo Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Viste? Nos Nos reconcilió también con la sangre. O sea, la sangre fue lo que quitó de en medio lo que impedía que tú y yo tuviéramos comunión con Dios. Ahora ahí en Colosenses 1:14 yo leo, donde dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiere decir que la palabra redención quiere decir que nos volvieron a comprar. ¿Con qué nos compraron? Con sangre. ¿Sangre de quién? Sangre de Jesús. Entonces nos lavó, nos limpió, nos emblanqueció, nos purificó, nos justificó, nos reconcilió, nos perdonó. Y ahí en Romanos 3, léelo tú. Romanos 3. 3 24 y 25. dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Sí. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, En su sangre. para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que a través de la sangre Él nos introduce a la gracia. O sea, que la gente, por querer poner una más, a veces cometen unos disparates horribles que son hasta ridículos. Porque ahora hay una gente por ahí diciendo que ya no estamos en el tiempo de la gracia, que ahora estamos en el tiempo de la plenitud. Sin darse cuenta que si tú nada más tienes 2 dedos de frente, tienes que entender que no puede haber plenitud sin gracia. Esa es la base de todo. Y no puede haber gracia sin sangre, Así es. ¿verdad? Y no puede haber sangre sin Jesús, Así es. ¿viste? Y no puede haber un Jesús si no es un Mesías. Entonces olvídate de plenitud, porque la plenitud está incluida dentro de la gracia, como muchas cosas más. Pero entonces la gente, al no encontrar algo para sobresalir, porque lo que quieren es sobresalir, llamar la atención, que ya no estamos en gracia, que ahora estamos en plenitud. Entonces leemos uno más en Efesios, o ya leímos Efesios 1:7, ¿no? No. Efesios capítulo 1, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su Ahí sangre, está. el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Viste? Según las riquezas De su gracia. de su gracia que produjo la sangre, tenemos redención de pecados, de todos los pecados. Ahora, esto es algo que nos damos cuenta que Dios nunca hace nada sin antes avisarlo. Fíjate que Dios viene avisando lo de la sangre desde Génesis. Claro. Cuando Adán y Eva recibieron la información que Luzbel, el arcángel Luzbel, no una serpiente, sino el arcángel Luzbel le trajo, ellos adquirieron una conciencia. Entonces se sintieron, conocieron que estaban desnudos delante de Dios. No es que se quedaran desnudos, sino que conocieron. ¿Ves? Al conocerlo crearon una conciencia. Al tener conciencia, la conciencia los acusa. Y ellos van a hacerse una ropa porque están desnudos y la hacen de unos delantales de higuera, de un árbol, sin darse cuenta de que una hoja de higuera en 3 días se seca, como la obra. Por eso todos los domingos en todas las iglesias hacen lo mismo. Todos los domingos es la misma predicación, es el miedo con el diablo, es el arrepiéntete, es el reconcilio, es pasa al frente para yo orar por ti, para yo ponerte las manos, para yo soplarte, para yo echarte. Es la misma majadería, la misma payasería todos los domingos. Entonces Dios le dice, no, la justicia de ustedes no depende de lo que ustedes hagan. Entonces Dios los viste de pieles. Entonces, no hace falta que ahí diga que para producir las pieles Dios tuvo que matar un animal y derramar la sangre. Así es. Porque las pieles no vienen de un árbol. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te está diciendo él? Que la justicia viene a través de un cuerpo partido y una sangre derramada. De ahí en adelante, ya Adán y Eva no tuvieron que hacerse más delantales. Claro. No tuvieron que hacerse más ropa, porque de ahí en adelante empezaron a vestirse con las pieles que Dios mismo le había hecho. O sea, estamos enseñados por la religión a nosotros hacer para justificarnos delante de Dios. Y cuando tú quieres hacer, siempre te vas a quedar corto. Pero cuando Él hace, entonces Él te declara que estás completo y que no te falta nada. Tremendo. Entonces, desde ahí Él te anuncia, pasan los años, y en Éxodo capítulo 12, que ya está el pueblo de Israel en Egipto, aunque todavía la ley no está implantada, todavía Dios no le ha dictado los mandamientos de la ley a Moisés,
todavía ellos no están judaizando. Ajá. Pero él los quiere sacar de un lugar dañino, donde son esclavos, donde el faraón los tiene haciendo ladrillos como esclavos. ¿Ves? Y entonces, después de derramar las plagas que Dios derramó sobre Egipto, por tener esclavo a su pueblo, dice, tengo una última plaga. Y voy a pasar y voy a matar, voy a matar a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo los primogénitos de los animales. Yo voy a pasar y voy a entrar en las casas y no importa cómo sea la casa, así sea como la del castillo del faraón, que tenga unos muros altos y tenga 500,000 soldados y tenga puertas de hierro, yo me voy a meter y le voy a matar al hijo del faraón. Tremendo. Donde único yo no voy a entrar es donde haya la señal. Me imagino a Moisés diciéndole, Padre, ¿cuál señal? Tú tomarás un cordero sin defecto, lo sacrificarás, tomarás la sangre, la pondrás en un jarrón y con un hisopo, pintarás la sangre, colocarás la sangre en los marcos de la puerta y en el dintel de la puerta. Y yo voy a leer textualmente lo que dice ahí en Éxodo capítulo 12. No quiero decirlo de memoria. En Éxodo capítulo 12, en el versículo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo el Señor, oído, y la sangre os será por señal. Quiere decir que la sangre es una señal. En las casas donde vosotros estéis y vea la sangre, veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Quiere decir que la sangre, además de hacer todas las cosas que ya nosotros mencionamos, y no que mencionamos, sino que leímos de la Biblia, ella funciona como una señal. Ahora, eso es un pacto llamado ley. El pacto de la ley es la dispensación de la ley. En la dispensación de la gracia, que es la que estamos ahora, que la produjo el sacrificio del Mesías Jesús. ¿Ves? Ya no hay que matar un cordero, porque ya el cordero de Dios fue sacrificado. Así. ¿Ves? Ahí en Primera de Pedro, y ojalá me alcance el tiempo para hablar todo lo que necesitamos hablar sobre esto. Pero tenemos muchos versículos. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres o antepasados, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, con lo que te van a rescatar no es una cosa que se corrompe. Claro. Ok. Sino con la sangre preciosa del Mesías. ¿Viste? Entonces quiere decir que esa sangre, además de ser preciosa, y en esta palabra hay una revelación importantísima, que no es corruptible, no se corrompe. En otras palabras, cuando tú y yo o un animal derramamos sangre, no pasa mucho tiempo cuando esa sangre se coagula. Se coagula porque se corrompió. Sí. Pero esta sangre de Jesús era incorruptible. No se coagulaba. No se corrompía. Y eso tiene su razón de ser. Entonces dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Quiere decir que todo lo que Dios opera es así. Primero Él predestina, establece y pone un tiempo para que eso se manifieste en la tierra. Porque cuántos miles de años pasaron desde que Dios predestinó antes de la fundación del mundo. O sea, la tierra todavía no estaba ni formada, este planeta, cuando ya Dios conocía el plan completo. Así es. Conocía el plan de Adán, la caída de Adán, conocía al pueblo de Israel preso en Egipto, conocía todo antes que pasara, conocía el virus este que pasó no hace mucho por aquí, está pasando. Todo lo conocía Él. Y Él estableció eso y puso un reloj para que la manifestación de eso se cumpliera en un tiempo determinado. No importa lo que tú ores, no importa lo que ayunemos, oremos, gritemos, vayamos al patriarca, al apóstol, vayamos al obispo, caminemos de rodillas, no vamos a adelantar el plan de Dios ni un segundo. Yo lo creo así. Porque Él ya lo tiene determinado de reunir las cosas que Él estableció en los cielos en la dispensación de los tiempos con las que están aquí en la tierra. Así es. ¿Ves? Por eso nos habla de la paciencia. Entonces, Él nos viene avisando de esto, que es a través de la sangre. Entonces, entrando en materia, quiere decir que la sangre de Jesús envió una señal. Cuando tú declaras la palabra, tú no le pides a Dios, porque tú no le puedes pedir a Dios por sangre que te cubra. Sí, ya la sangre. Porque la sangre ya hemos leído que fue derramada, pero tú declaras y dices, yo por medio de la fe en la sangre, como dice 1 Corintios 10, que lo que le sucedió a Israel, le sucedió como ejemplo para nosotros. Y una de las cosas que le sucedió a Israel fue que para salir de esa situación dañina, Dios lo mandó a matar un cordero para salir de Egipto y lo pusieran en la puerta para cuando la muerte pasara por allí, la muerte viera la sangre y le sirviera como señal. Ahora, yo en la gracia no tengo que matar un cordero, porque ya el cordero fue sacrificado. Pero me dice que en la gracia, por medio de la fe en esa sangre, yo tengo entrada a esta gracia. Entonces, cuando yo declaro, ¿cuál es mi declaración? Yo, por medio de la fe en la sangre, yo creo que la sangre me limpió, me justificó, me emblanqueció, me perdonó de todos los pecados, me redimió. Y por medio de esa fe en la sangre, yo tomo como ejemplo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, y yo coloco esa sangre en los dinteles y los marcos de mi puerta. ¿Cuál es mi puerta? Mi puerta soy yo mismo. Yo soy una casa, tú eres una casa. ¿Ves? Y no permito que nada dañino llegue a mi vida, sino que cuando lo dañino venga, haga como hizo la muerte en Egipto, pase por encima. Entonces, cuando hay conocimiento, si yo estuviera ahora frente a una congregación, le diría, repita conmigo, el conocimiento me hace libre. Pero yo te lo digo. Tú me lo dices. El conocimiento me hace libre. Claro, si tú no tienes conocimiento de lo que hizo la sangre, pues tú tienes entonces que estar dependiendo del hombrecito los domingos, esto que te ponga las manos y eso, porque es el conocimiento. Por eso Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya no fueron dadas mediante el conocimiento. Así es. Porque tú puedes tener una cosa, pero ser tuya y no tener conocimiento que está ahí. Ayer creo que mi hijo me estaba recordando cuando ellos vivían con nosotros, que los niños estaban pequeños, que Pipo, el varoncito,
yo le tenía destinada la llave de la casa y la tenía puesta en un jarroncito donde él se sentaba todos los días. Pero él no conocía que esa llave era para él y estaba ahí. Porque todavía no había alcanzado la madurez suficiente como para yo entregarle la llave de la casa, más conociendo que el niño no era fácil. Y darle una llave para que él estuviera solo en la casa. ¿Ves? O que llegáramos un día y nos encontráramos 15 mataperros metidos dentro de la casa. Pero un día cuando ya yo consideré que él tenía la madurez suficiente y había crecido lo suficiente, le dije, Pipo, ahí donde tú estás sentado, mira la cacharrita de cristal que hay ahí. La miró y dije, ¿qué hay ahí adentro? Me dijo, una llave. Esa llave es tuya. Y la cogió. La llave siempre fue de él. Como la sangre siempre ha sido de ellos. Así es. Pero ¿dónde se habla de esto? Lo más que se hace en las iglesias es mencionar la sangre. Pero sabrá la gente todas las cosas que produjo la sangre. Sabrá la gente que para ellos no hay pecado que exista. ¿Por qué? Porque dice que me lavó, me justificó, que yo soy la justicia de Dios, que me introdujo a la gracia, que me redimió con la sangre, que me justificó con la sangre, que me emblanqueció, que me lavó. ¿Sabe eso la gente? Por supuesto que uno lo sabe. ¿Dónde está? Pues aquí en la Biblia. Aquí está. Que aunque fueran rojos como la grana. Yo los Señor. convertiré en blanca lana. Así es. Entonces, ahí en Hebreos 6, yo voy a leer una cosita, la voy a explicar. ¿Y qué tiempo tengo allá? 20. Vamos a ver cómo redondeamos esto aquí. Hebreos 6. 6. ¿Tú quieres que yo lo lea? Yo lo leo, mira, dice, el verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Dios no encontró nada más grande por qué jurar y juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Ahora fíjate, que allí le prometió a Abraham y le juró por Dios mismo, por él mismo. Ahora Dios va a hacer otra promesa. Y esta promesa no se la va a hacer a Abraham, sino se la va a hacer a los herederos de Abraham. ¿Ves? Entonces cuando le hace la promesa a los herederos, dice la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ahora, ¿qué es lo que penetra hasta dentro del velo? Mira, ahí lo dice. En Hebreos 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, penetrando el velo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Quiere decir que cuando Dios les va a jurar a los herederos, no les jura por Él mismo, pues cualquiera pudiera decir, eso es mentira. Le jura por lo que vio la multitud. Por eso dice que es imposible que Dios mienta,
porque Él jura a los herederos por dos cosas inmutables, por el cuerpo partido y la sangre derramada. Eso lo vieron hasta los soldados romanos. Si mañana Dios dijera, se retractara, hasta los soldados romanos le dirían, es imposible lo que tú estás diciendo, porque nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, al cuerpo partido y a la sangre derramada. Y por medio de la fe en esa sangre, tenemos entrada nosotros a esta gracia, en la cual, dice Pablo, estamos firmes. Y dentro de esa gracia, entonces hay plenitud. Es que no puede haber plenitud sin gracia. ¿Cómo? Si tú sacas la gracia de en medio, te tienes que ir a la ley entonces. Y pregunto yo a estos personas que están diciendo que la gracia se acabó, que era plenitud. Pregunto yo, ¿había plenitud en la ley? Pues claro que no. La ley era diente por diente y ojo por ojo. Sí, Señor. Entonces vino la gracia. Y dentro de la gracia vino la plenitud. Vino la plenitud. Entonces, apunta, primera sangre que Jesús derrama. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Yo lo tengo, dice, verso 39. Voy a leer el 43. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea, estando Jesús en Getsemaní, allí se apareció un ángel. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Esa es la primera sangre que Jesús derrama. Recuerda que Jesús subió 3 veces a Getsemaní. La primera vez dice que lloraba y suplicaba al Padre que lo librara de lo que había en la copa o dentro de la copa, tipológicamente. O sea, por lo que él iba a tener que pasar. Y decía, Padre, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Oró la segunda vez. No pudo resistir. La tercera vez, ya la agonía era tan grande que brotó sangre. Y esa sangre que él brota de los capilares de su frente, lo libra de la agonía. Al librarlo de la agonía, él le dice a los discípulos, vámonos, que el que se acerca, que el que me entrega se acerca. Y baja a Poncio Pilato y le dice, tú a mí no me quitas la vida, sino que yo la pongo porque tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un individuo que primero estaba llorando y suplicando, y uno que se para firme delante de un ejército a decirle a Poncio Pilato, ya estoy listo, tú no me quitas la vida a mí, porque si yo quisiera mandaría a buscar una legión de ángeles? Así es. ¿Cuál es la diferencia? La sangre que él derramó. Esa es la única. Entonces, quiere decir que esa sangre él la derramó, lo que no le han explicado a la gente nunca, para cuando están pasando por una agonía. Por medio de la fe en la sangre que Jesús derramó en Getsemaní, yo me declaro libre de toda agonía. Así es. Y cuando tú mencionas el nombre de Jesús, el universo entero está pendiente a lo que tú vas a decir. Entonces, esa es primera sangre. Fíjate, te voy a decir algo. Dice lo que estabas leyendo, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a leer en Marcos 15, verso 16, lo que nadie lee. Tú lo que oyes decir a los predicadores es el sacrificio de Jesús en el Calvario. ¿Encontraste? Sí, verso 16.
Dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio. Ah, ahí está. El pretorio es el palacio de justicia, donde juzgan a la gente. Y para los que nos están viendo hoy en día, el martirio, el sacrificio, el sufrimiento más grande que Jesús llevó fue ahí, no fue en la cruz. Porque en el pretorio es que combinan a toda la compañía y lo visten de púrpura. Ahora, entienda que para vestirlo de púrpura le tienen que quitar la ropa que él tiene puesta. Le quitan su ropa. ¿Ves? Anterior a eso, en el verso 15, dice que Pilato lo entregó para que lo azotaran. Y más o menos hemos visto películas por ahí, como la de Mel Gibson, el destrozo que efectuaron en su carne. Y eran gente especialista, los romanos. Eran como francotiradores, porque no estaban supuestos a que los látigos esos que usaban ellos, que tenían 3 cuerdas, y en cada cuerda tenían pedacitos de hueso. Cuando ellos tiraban el látigo, no podían pasar del cuello para arriba, ni de la cintura para abajo, porque si le cortaban la yugular o la femoral, ahí mismo se moría, y la idea no era matarlo, sino flagelarlo y hacerlo sufrir. Le dieron 39 menos 1, o sea, 40 menos 1, 39 con 3. Lo destrozaron completo. Después que lo destrozaron, le pusieron el traje de púrpura. Pero después que esa sangre se le secó, a él le arrancaron la púrpura. Tú sabes, cuando tú te cortas, te pones algo ahí, se forma una postilla. Ajá. A él le arrancaron el traje de púrpura para ponerle sus vestiduras. Que es donde Isaías dice, lo convirtieron en una llaga. Ahí no dice llagas, en una llaga. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces quiere decir que cuando tú necesitas oración para sanidad, lo que tú vas a declarar es por medio de la fe en la sangre que Jesús derramó en el pretorio de su cuerpo. Él llevó mis enfermedades y mis dolores sobre su cuerpo, y por su llaga. Su llaga. Ya no es por la que echó de la frente. Por su llaga yo he sido curado. Qué bueno. Entonces ahí en el pretorio, además de eso, ahí Él es molido por nuestros pecados. Lo Y molieron. y la traducción es hasta la idea que lo molieron, como picadillo. Entonces, más adelante dice, y le vistieron de púrpura, tejiéndole una corona de espinas. Entonces, esta corona de espinas, aquí hay otra sangre, porque es la corona de espinas y le golpean con una vara de bambú Para incrustarse. para incrustársela. Entonces, los golpes esos le crean un hematoma interno, que es el que habla Isaías en el capítulo 53 de Isaías. Ajá. En el verso 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Por su llaga. Entonces ahí tienes otra sangre. Tienes la sangre de la llaga, tienes la sangre de la frente, tienes la sangre del cuerpo, tienes la sangre de la corona de espinas y tienes la sangre de los golpes. Ahora él va al rumbo al Calvario. Ya tenemos 4 sangres. Cuando llega al Calvario, le clavan los clavos en las manos o en las muñecas En los pies. y en los pies. Son 6 sangres.
las manos y los pies para posición sacerdotal. Porque si tú no tienes posición de sacerdote, tú no puedes tener posesión de rey. Entonces por ahí hay gente predicado que somos reyes y reyes y reyes y reyes. Es que tú no puedes ser rey si primero tú no eres sacerdote, porque el sacerdote, su profesión es declarar la palabra. Y tú no puedes poseer si primero no estás posicionado. Entonces primero tienes que tener mente clara. Estás libre de pecado. Tienes ahí para la sanidad. El castigo de nuestra paz. La corona de espinas. Los hematomas de los golpes. Sangre interna. ¿Sí? Fue hematomizado adentro. Entonces, pies, manos, 6 sangre. Va al Calvario. Lo ponen en el madero. Me gusta decir madero, porque el cruz fue lo que hicieron los romanos, pero la maldición estaba en el madero. Ahí. Y entonces cuando le fueron a partir los huesos, el romano dijo, no lo hagas porque ya está muerto. Entonces el otro le dijo, prueba a ver si está muerto. Porque la Biblia dice que él tenía que ser muerto de una clase de muerte. Y la clase de muerte era que él tenía que derramar su vida hasta la muerte. Y la vida en la sangre está. Entonces él tenía que derramar hasta la última gota de sangre. Y la prueba de que derramó hasta la última gota de sangre es que después de que le pusieron la lanza por el costado, que no fue en el costado, aquí en la barriga, la traducción dice pleura. En la pleura, que es donde más sangre hay, y lo sabemos nosotros. Cuando él terminó de derramar toda la sangre, atrás de eso vino agua. Al venir agua, dijeron, derramó su vida hasta la muerte. Maravilloso. Ahora, ¿por qué en el costado? Porque la Biblia dice que el primer Adán, de su costado nace Eva. El segundo Adán, de su costado nace la iglesia. Ahora la pregunta es esta. ¿Dónde estuvo esa sangre todo ese tiempo? Porque ella es incorruptible. Alguien tenía que recogerla. Y aunque la Biblia no lo dice, dice que él entró al lugar santísimo con su sangre. Esa es la Biblia. En Hebreos 9. Sí. Aquí está, Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces quiere decir que esa sangre no se perdió ahí en la tierra, no la lamieron los perros. Así es. ¿Por qué no se corrompió? Porque lo leímos en Pedro, que era incorruptible. Era una sangre preciosa y era incorruptible. No se coaguló, porque era sangre distinta, no era sangre humana. Claro, así es. Entonces, a él, me imagino yo, y no me gusta decir esa palabra, porque es que la Biblia no lo dice. Los que estaban en la Biblia encargados siempre de la sangre, porque él va a entrar al lugar santísimo y va a derramar la sangre sobre el propiciatorio. Que en el antiguo pacto, cuando Moisés entraba, donde derramaba la sangre, era sobre el propiciatorio. Y ahí habían 2 querubines cuidando la sangre. Entonces, como la Biblia misma dice que si se fuera a escribir todo lo que pasó, no habrían libros, no cabrían los libros en este mundo. O sea, que hay cosas que pasaron que no están escritas ahí, que tú tienes que llegar a conclusiones. Si él derramó la sangre, no la lamieron los perros, no se evaporó en el sol.
Claro. No se la tragó la tierra. Claro. ¿Por qué? Porque cuando él resucita, le dice a María, Magdalena, Miriam, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, a vuestro Padre. Y cuando él sube y va a entrar al lugar santísimo, a él le entregarán el jarrón con la sangre. Dice, entró con su propia sangre y la derramó para redención de pecado. Una vez él derramó la sangre, terminó con el pecado. Porque la sangre de él no era igual. Acuérdate cómo viene él al mundo. El verbo se hizo carne. O sea, la palabra que Gabriel le trae a María, una palabra, cuando tú la lees en el griego, la palabra es esperma. De donde sale la palabra espermatozoide. Entonces, Gabriel le da una palabra de parte de Dios. El Espíritu Santo viene y le revela la palabra. Y ella queda embarazada. Y ella queda embarazada. Entonces Dios en su sabiduría le ha dado a las mujeres que ya no nacen con eso una cosa que se llama placenta. Que la placenta es para cuando la mujer come, hay algo que se llama cordón umbilical, ella alimenta al bebé que está en su vientre. Y cuando el bebé defeca, a través de la placenta, defeca a través de la placenta, con el propósito de que la sangre de la madre y la sangre del bebé nunca se liguen. Porque si la sangre de María se hubiese mezclado con la de Jesús, entonces la sangre de Jesús no hubiese sido suficiente para hacer todas las cosas que hemos dicho. Poderoso. Entonces, ahí tienes la sangre. Entró con su sangre Así es. al propiciatorio. Entonces espero que hayamos ido un poquito rápido, porque el tema es largo de cubrir, pero como tú tienes la ventaja, tenemos la ventaja, la bendición del internet, la persona puede ahora sentarse con más calma y con los versículos apuntados, Claro. y con su Biblia abierta, allá para atrás, para adelante, para adelante, para atrás, para atrás, para adelante, para adelante, para atrás, y cada vez que usted le dé para atrás y para adelante a lo que yo hablé, usted lo busque en su Biblia. Si usted ve que no está aquí, usted apaga ahí mismo la de internet y dice, este señor que se llama Victorio es un farsante igual que los demás. ¿Verdad? Así te lo vendo. Entonces tú ibas a anunciar el libro. Porque en el libro está... Quiero recordarle el libro. Usted lo puede obtener a través de equilibrio3000.com. Y ahí está toda la información y ahí se le estará enviando. Y que si tienen algunas preguntas, Que las pueden hacer. las pueden hacer y nosotros vamos a escogerlas ahí y se las vamos a contestar. Así es. Entonces será Así hasta la lo próxima. declaramos bendecidos a todos. Y recuerden